Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo contenido dentro de nuestro desarrollo de la cátedra de administración que estamos desarrollando. Específicamente, seguimos desarrollando lo que sería este primer eje de lo que abarca la administración, que vendría a ser la administración de los recursos financieros. ¿Okay? Dentro de lo que es la administración de los recursos financieros, hablábamos de que teníamos que tener en cuenta a todos los elementos que componen a los estados financieros y encontrábamos tres de ellos. Estos eran el balance contable, el flujo de caja y los estados o el estado de resultado. Recapitulando un poquito, ya vimos lo que sería el balance contable en donde se contrastaban básicamente dos cuerpos o dos elementos principales dentro de él, que era el activo, los activos y el pasivo, ¿okay? Que básicamente lo que nos permite ver el balance contable en los activos vendría a ser a todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo que la empresa tiene u organización tiene, y en los pasivos vendríamos a tener el detalle de la fuente de financiamiento a la cual se tuvo que acudir para la adquisición de los bienes que aparecen en el listado de los activos. ¿Okay? Sin embargo, hasta ese punto uno aún no tiene una noción de qué tanto lucro me está generando a mí esta empresa o esta organización. ¿Okay? Generalmente cuando analizamos este tipo de cosas hablamos de una empresa cuyo fin es la de generación de utilidades o dividendos, es decir, generación de ganancia en dinero. Entonces ahí es en donde aparece esto que vamos a estar desarrollando ahora, que vendría a ser el estado o los estados de resultados, que básicamente consisten en el contraste que existe dentro de una organización, dentro de una empresa, entre los ingresos y los egresos. ¿Ok? Los ingresos y los egresos, al restarse, nos arroja una diferencia que corresponde a las utilidades o ganancia o dividendos. Cualquier persona que haya hecho alguna vez, cualquiera de nosotros que hayamos hecho alguna vez cualquier actividad comercial de compra y venta, utilizamos los conceptos básicos de lo que sería un estado de resultados. Por eso es de que este elemento es bastante más sencillo, un poco más intuitivo de comprender que lo que fue el balance contable. Sin embargo, es importante que conozcamos las convenciones adoptadas por la contabilidad para clasificar nuevamente a las subcategorías dentro de estos cuerpos que les mencioné: el ingreso, egreso y utilidades. Como siempre, la contabilidad tiene sus particularidades y lo que buscamos nosotros desde esta cátedra es de que podamos tener la capacidad de interpretarlos. Entonces, este es un esquema con el que estamos ya bastante familiarizados a esta altura de la carrera. Lo representé yo, esto no es propio de la contabilidad, es algo que yo adopté y adapté a herramientas con las que estamos familiarizados. Entonces, esto vendría a ser básicamente lo que se expone dentro de un estado de resultado. Por un lado, la empresa tiene ingresos, que representa a toda la entrada de dinero que pueda haber dentro de la empresa, y por otro lado tenemos a los egresos. La diferencia entre estos dos nos arroja lo que serían las utilidades o la ganancia propiamente dicho de la empresa. Qué fácil, hasta aquí es muy sencillo, muy intuitivo. Sin embargo, cada uno de estos elementos, como les mencionaba, tiene unas subcategorías dependiendo de la naturaleza que originan cada uno de ellos. Entonces los ingresos pueden clasificarse en operacionales o no operacionales, que ya vamos a ir explicando cada uno de ellos en qué consiste. Los egresos, por otro lado, pueden clasificarse en costos, en gastos operacionales y en gastos no operacionales. Y de la diferencia que pueda existir entre cada una de estas subcategorías, como existen varias posibles combinaciones, entonces tenemos distintas utilidades o distintas formas de expresar las utilidades. Tenemos la utilidad bruta, la utilidad operativa,
utilidad antes de impuestos, utilidad neta, el EBITDA, que también es un parámetro que representa también a la ganancia antes de impuestos, depreciaciones, intereses y amortizaciones, por sus siglas en inglés. Earnings before interest, depreciations, taxes and amortizations. Hasta aquí es solamente un pantallazo para que tengamos todo esto en cuenta, tengamos todo esto en mente, y vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Los ingresos. Definición técnica: son aumentos transitorios del patrimonio que generan aumentos de activos o disminución de pasivos. Se clasifican en ingresos operacionales y no operacionales. En las empresas comerciales e industriales se utiliza la cuenta ventas y en las empresas de servicios se utiliza la cuenta ingresos, seguida del concepto correspondiente. Hay que entender que la contabilidad se aplica para un gran abanico de empresas cuyas actividades difieren unas de otras, entonces por eso nos vamos a topar siempre con contabilidades que nombran ciertas cuentas de una forma y que quizás difieren un poco de otras contabilidades de otras empresas, pero en esencia el concepto y el uso que se le da es el mismo. La clasificación entonces: los ingresos operacionales se originan en el objeto propio de la organización, especialmente en la venta de bienes y servicios. Aterrizando un poquitito estos conceptos, supongamos un ejemplo bien claro y simple. Somos una empresa que se dedica a la compra de vehículos del extranjero y posteriormente los vendemos en el mercado nacional. Una actividad bastante practicada en el país. Entonces, los ingresos operacionales estarían siendo todos aquellos que se hayan originado por la propia venta de la actividad de la empresa, que es venta de vehículos. Sin embargo, pueden existir otro tipo de ingresos que no precisamente provengan de esta actividad y a eso se los llama ingresos no operacionales. Se originan en actividades diferentes al objeto social por conceptos tales como la venta de materiales de desecho, arrendamientos, alquileres, dividendos y participación de utilidades, utilidades en venta de inversiones, utilidades en venta de propiedad, planta y equipo, recuperación de gastos de ejercicios anteriores, etcétera, etcétera. Nuevamente, aterrizando esto, si nosotros estamos vendiendo los vehículos con un determinado financiamiento y estamos cobrando un interés por esto, esos intereses, como nosotros no somos una entidad financiera, esos intereses corresponden a ingresos no operacionales. Si nosotros, luego de hacer un mantenimiento general a toda nuestra playa de vehículos, logramos vender 50 neumáticos que teníamos de desecho y lo vendimos a una empresa recicladora, eso corresponde a ingresos no operacionales. Si nosotros por alguna regla de 3 vendimos un mobiliario, vendimos una computadora, vendimos algo que no corresponde al objeto social de la empresa, esos van cargados o esos afectan a los ingresos no operacionales. No son muy frecuentes, pero es importante discriminarlos. De todos modos, existen empresas que quizás tienen una importante cuota de sus ingresos, una importante fracción de sus ingresos son ingresos no operacionales. Muchas empresas de venta de electrodomésticos venden casi el 100% de su mercadería con una determinada financiación, y ellos, que son una casa de venta de electrodomésticos, reciben una importante fracción de ingresos en concepto de intereses. Es decir, su empresa, que nace como una venta de casa de venta de electrodomésticos, se termina convirtiendo en un negocio financiero. Son de repente ese tipo de cosas con las que vamos a ir topándonos a medida que nos vayamos entrando y familiarizando con ciertos estados financieros de distintas empresas. Pero la contabilidad y los criterios que se manejan exigen una discriminación de esto. Mientras manejemos ese concepto, vamos por buen camino. Ahora pasamos a lo que serían los egresos que teníamos del otro lado de nuestro diagrama, las salidas. Tenemos en la primera categoría que son los costos.
representa el valor de los recursos aportados a los procesos de producción y de ventas. Contablemente tienen el mismo efecto de los gastos, sin embargo, por su estrecha relación con los procesos mencionados, toman la denominación de costos. Las cuentas principales: costo de ventas y prestación de servicios, costo de compra de mercancías, materias primas, mano de obra directa, materiales indirectos. Manejando términos que utilizamos en la vida cotidiana, pareciera ser de que costo y gasto son básicamente son básicamente sinónimos. Sin embargo, el costo en la contabilidad se refiere a todo aquel egreso en el que la empresa haya incurrido para la compra propiamente dicho del artículo que posteriormente estará siendo vendido. ¿Okay? O para la compra de las materias primas que estarían componiendo al producto que posteriormente se esté vendiendo. O a todos aquellos egresos en los que haya incurrido la empresa que afectan de forma directa al producto o al servicio que se esté vendiendo. Yendo al caso concreto de este ejemplo que mantenemos de la playa de venta de vehículos, el costo o nuestro costo estaría siendo representado por ¿qué cosa? El precio o el dinero que estamos pagando para la compra de los vehículos del extranjero. ¿Okay? En el caso de una industria en donde hay un proceso productivo, los costos, el cálculo de los costos tiene una complejidad un poco mayor que ya vamos a ir realizando juntos, la forma en la que podemos obtener el costo de un proceso productivo, pero básicamente sería a la materia prima empleada para la producción de el producto que posteriormente será comercializado. Y algunas contabilidades también cargan dentro de los costos a la mano de obra directa, es decir, a los operarios involucrados en el proceso de producción. ¿Okay? Pero en esencia es básicamente eso. Sin embargo, y cuando vayamos viendo distintas empresas o el día de mañana cuando ustedes tengan la suya y sean emprendedores y sean empresarios, se van a dar cuenta de que existen muchas otras fuentes de egresos lastimosamente dentro de una empresa. Aquí es que aparece la segunda categoría, que son los gastos. Son todos aquellos egresos en los que incurre la empresa que no representan a los recursos aportados a los procesos de producción y venta. ¿Okay? Se clasifican en operacionales y no operacionales, una subcategoría nuevamente. Los gastos entonces los gastos operacionales son gastos necesarios y relacionados a la operativa de la empresa, necesarios para la actividad de la misma. Las cuentas más representativas son gastos de personal, honorarios, alquileres, seguro, agua, luz, teléfono, internet, gastos legales, mantenimiento y reparaciones, combustibles y lubricantes, depreciaciones y amortizaciones. Y muchos otros más. Es decir, para nuestra playa de auto, si nosotros tenemos una playa de auto en donde tenemos tenemos 20 autos que están en nuestra playa a la venta, mes a mes nosotros vamos a estar incurriendo en ciertos gastos que podrían ser varios de los que mencionamos aquí. Si el terreno no es nuestro, vamos a estar pagando un alquiler. Si evidentemente vamos a necesitar gente que trabaje con nosotros, por lo tanto vamos a estar pagando sueldos, vamos a estar pagando el seguro social de esos personales, vamos a estar pagando agua, luz, teléfono, internet, publicidad, mantenimiento y reparaciones en el caso de que tengamos algún vehículo con el que hagamos traslados, vamos a estar gastando en combustibles, en lubricantes, en fin, hay una gran cantidad de egresos en los que estaríamos incurriendo, pero que fíjense no representan la compra de los vehículos propiamente dicho. Entonces, por eso los decimos gastos operacionales. Y está marcado en color rojo ya en la parte inferior las depreciaciones y amortizaciones, ¿okay? Que
corresponden a gastos operacionales y son